los únicos que tienen derecho a un paro son los trabajadores de base, pero siempre y cuando sigan el procedimiento de huelga establecido en el artículo 123 de la Constitución. Es decir, se formula su pliego petitorio, se emplaza al paro o a la huelga, se notifica al patrón, y entonces para ellos el patrón desde luego es la misma corte. Pero si la misma corte los está motivando o para que se vayan a un paro, pues es otro delito, porque no puede haber coaligación entre patrones y trabajadores, digo, para atacar o para atentar contra algo. Entonces, todo esto es un contexto, Toño, Rodolfo, que nos deja realmente en un callejón sin salida, porque o los señores renuncian y se van por paristas y por haber violado la Constitución, o el Senado y el presidente los destituye. Pero si estamos hablando de una negociación o de una presión política, esa no es la forma. Hay formas civilizadas y que los señores no saben distinguir, ni saben qué derechos tienen ellos, ni los demás ciudadanos. Es lamentable y vergonzoso. A tratar de decirlo de la manera más sencilla, pues lo que existe siempre de la falsa idea de los equilibrios, de los contrapesos, cuando que en la realidad no deberían de existir esos conceptos, porque si lo decimos con las palabras más sencillas posibles, los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, en realidad están para practicar lo que se llama la división del trabajo, ¿sí? Es decir, no caminan por carriles paralelos ni separados, van en el mismo carril y en el mismo sentido. ¿Y cuál es su función? Pues su función es servir al pueblo, en pocas palabras, ¿sí? Y en ese concepto de servir al pueblo, ¿qué se enmarca ahí adentro? Pues todo lo que podamos imaginarnos de nuestras necesidades, vamos a decirlo desde lo más general, la seguridad. Es decir, la función de estos tres poderes es que el pueblo viva con seguridad, viva en un marco legal, tenga salud, tenga educación, tenga obras y además que tenga la administración de sus instituciones. Y ahí le podemos agregar muchas otras cosas, ¿no? Ya, digamos, más pequeñas, ¿no? Servicio eléctrico, servicio de agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es el bienestar del ciudadano. Y vuelvo a repetirlo, el mandatario de estos tres poderes es el pueblo, ¿sí? Y yo creo que ahí es en donde hace falta, desafortunadamente, cuando se diseñaron los sistemas de gobierno, no se pensó en un órgano que estuviese por encima de estos tres poderes, que debería de ser un tribunal ciudadano, ¿sí? Un tribunal ciudadano que tenga la facultad directa de que si sus subordinados, que son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, no están haciendo bien las cosas, pues poder cambiarlos, ¿sí? Sin tanta tramitología como existe actualmente, debería de haber mecanismos para que el mismo pueblo pueda cambiar en el acto a cualquiera de los integrantes de estos tres poderes. Sí, desde el más pequeño, en el caso concreto del Poder Judicial, desde un juez hasta un magistrado o hasta un ministro. Yo creo que sería tiempo de ir rediseñando todo esto, pues obviamente con todos los conocedores del derecho, ¿verdad? Pero a veces de la gente del pueblo pueden salir ideas más brillantes, ¿no? Que a veces que de tanto, como dicen por ahí luego en los programas, de tanto entogado, porque yo creo que todo el sistema judicial se ha especializado en hacer de todo el sistema de leyes, normas, hacer un entramado que realmente no se le entiende nada, ¿sí? Utilizan, como dice el presidente, palabras domingueras, y todo es con el fin de hacer eso como si fueran ciencias ocultas, ¿no? De manera que un ciudadano común y corriente no le entiende. Y pues así estuvo diseñado durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo funcionó,
porque había colusión entre ellos, obviamente con un poder que era el más fuerte, sobre todo en el México moderno, el poder más fuerte fue el poder ejecutivo, es decir, el presidente. Entonces, por eso no se había caído en la necesidad de hacer algo más sencillo y darle el verdadero poder al pueblo, pero pues yo creo que este ejercicio que está haciendo el presidente y los legisladores, obviamente, y el pueblo de México que ya hizo su parte en la elección, pues es un inicio, ¿no? Y ojalá ahí se vaya modificando todo esto. Y bueno, me voy a tomar un ratito para mencionar algunas de las cosas que nos traen a la mente esto que es el título del programa, ¿no? La insurrección de las togas contra la voluntad popular. Pues yo creo que ya traemos en mente algunos de los casos en donde los jueces, magistrados y ministros han estado actuando en contra del pueblo. Voy a mencionar nada más uno que considero el más importante y luego a mencionar algunas de las cosas que han estado declarando también los jueces, ¿no? Por ejemplo, esta es información que dio la ministra Lenia Batres. De 2019 a 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó 74 leyes o reformas. En la mayoría de ellas, o en muchas de ellas por lo menos, el argumento de la Suprema Corte, de los ministros en su momento, fue que Morena y sus aliados no habían respetado la democracia deliberativa. Se inventaron ese término de democracia deliberativa y con ese argumento echaron abajo muchas leyes. Vuelvo a decirlo, 74 leyes o reformas de ley. Y en el mismo análisis, la ministra Lenia Batres comenta que en contraparte de ese periodo de 5 años donde se echaron abajo 74 leyes o reformas, del 95 al 2018, es decir, en 4 sexenios, solamente se echaron abajo 26 leyes o reformas. Comparemos 26 en 24 años contra 74 en 5 años. O sea, eso nada más nos evidencia cómo es que existe una real oposición del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y al Legislativo, ¿no? Aunque sabemos que la mayoría de esas leyes que sacaron las cámaras, pues fueron a petición del Poder Ejecutivo, ¿sí? Bueno, y nada más para reforzar todavía más, en el sexenio de Zedillo no se canceló ni una sola propuesta de la Cámara de Diputados o de Senadores, es decir, 0. En el sexenio de Fox solamente 3 se echaron abajo. En el de Calderón, 7 y en el de Peña, 16. Todo eso da un total de 26 en 4 sexenios contra 74 en 5 años del sexenio del presidente Andrés Manuel. Y bueno, otras cosas que han hecho estos angelitos, vamos a ir saltándonos por ahí. En el 23 de agosto del 23, el ministro Luis María Aguilar presentó en la segunda sala un proyecto de sentencia. Se hizo muy famoso ese proyecto 386-2023, que pretendía separar del cargo al presidente López Obrador con el argumento de que había desacatado varias leyes, ¿no? Bueno, entonces no se atrevió, pero por ahí se filtró ese proyecto de sentencia 386-2023, donde ya se estaba pensando en decir, los agarramos dormidos y cuando despierten, pues resulta que ya está bajo proceso el mismo presidente de la República. Y bueno, otras cosas que han hecho, déjenme ver aquí, en enero del 24, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán tiraron la ley de la industria eléctrica. Esta es una de las leyes en las que argumentaron esa falta de democracia deliberativa. Y aquí hago también otro comentario. ¿Cómo iba a darse la democracia deliberativa? Y además ni existe ese concepto en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no existe, pero ellos se la inventaron. Y ahora, ¿cómo querían que se llevara a cabo la deliberación con todos los grupos políticos si el
PRI, el PAN y el PRD se habían declarado en huelga legislativa. Entonces, ¿cómo los vas a obligar a deliberar si ellos están en huelga legislativa? Que es otra de las inconsistencias que ya señalaba ahorita el maestro Rafael, ¿no? Estas mismas bancadas del PRI, del PAN y del PRD estarían en el mismo supuesto que mencionó ahorita el maestro Rafael Gómez acerca del paro que están haciendo los integrantes del Poder Judicial, ¿sí? Y ellos no duraron un día o 2 días, como no sé cuántos días llevan, como 3 o 4, ¿no? Ellos duraron meses, meses en huelga legislativa. Bueno, y ya nada más para continuar, algunas de las cosas que nos pueden traer cierta luz o cierta esperanza. Por ejemplo, el caso del ministro, creo que se llama Javier Lainez Potisek, donde él declaró en una entrevista que él no va a participar en el proceso de elección. Como que ya está dando a entender de que va a echarse a andar la reforma al Poder Judicial, y él anticipa que no va a participar en el proceso de elección de ministros. Pues por una parte es buena esa postura, porque pues ya nos garantiza que no va a haber ahí una mínima posibilidad de que se cuele, ¿verdad? Pero por otra también estaría bien que participara, ¿verdad? Para que se diera cuenta cómo va a perder con algún abogado capacitado, joven o no tan joven, o cualquiera que sean sus características, pero que van a ser bien evaluadas por el votante, por el pueblo, y lo van a preferir, o la van a preferir, si es candidata, por encima de este ministro, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya previendo de que no puede ganar una elección, dice que él no va a participar. Y yo he escuchado en algunos foros donde hay gente que dice que no está de acuerdo en que los mismos ministros participen en la elección. Y yo diría, pues no hay que preocuparnos, porque no creo que vayan a ganar. Tal vez los únicos que vayan a volver a ocupar un espacio como ministros, pues puedan ser Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta, no me acuerdo cómo se apellida, la ministra, Loreta Ortiz, si no me Ortiz. equivoco. Creo que sí. Entonces, tal vez sean los únicos 3 ministros y ministras que puedan repetir. Fuera de ahí, yo creo que ninguno de los otros ganaría una elección. Pero bueno, pues está abierta la posibilidad. Obviamente aquí ya estamos suponiendo que va a proceder esa reforma, ¿verdad? Pero está muy enlazado el tema de la posible reforma pues obviamente con el mecanismo para hacerla efectiva, que es la mayoría calificada. Es decir, en sí, al poder del dinero en México no le interesa tanto la mayoría calificada, si no fuera porque es la llave para poder echar a andar esas reformas, principalmente la reforma al Poder Judicial. Bueno, a mí me salta una inquietud, traigo una inquietud. Si ya se supone que el plan C ya se logró, ¿no? No sé, no hay que cantar victoria, pero parece ser que ya van a declararlo así, ¿no? Lo cual pues era lo más prudente que pudieran hacer, ¿no? No había de otra. Sin embargo, hoy algunos del Poder Judicial han estado enfatizando sobre la posibilidad de llevar a la ingobernabilidad, ¿sí? A la cuarta transformación. Están apuntando todas sus baterías. Lo pongo entre comillas, porque es lo que dicen. Es lo que dicen ahora, lo que dicen y lo que pueden hacer, ese es otro cuento. Eso ya se va a ver, porque no creo que los otros dos poderes estén cruzados de brazos, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Legislativo pesan también, y pesan mucho. Entonces, ahorita se está transformando el Estado mexicano, y eso creo que les está moviendo el tapete, no solamente a
al Poder Judicial, más bien quiero decir a los poderes fácticos, ¿no? Que es principalmente es cortar esos vínculos que tiene el Poder Judicial con los poderes fácticos. Yo creo que ese es el punto nodal de todo esto, ¿no? Cómo se logra que, así como separó el poder político del poder económico, ahora el objetivo es quitarle esos vínculos del Poder Judicial con el poder económico, fundamentalmente. Y claro, ya hemos visto que también la delincuencia organizada se llevaba muy bien, ¿no? Parece ser que, pues ahí están las pruebas, como muchos de la delincuencia organizada salían los sábados, ¿sí? Les gustó mucho el sábado. Si viendo los dos, el dos escenarios, una, se logra el plan C, ya yo no canto victoria hasta que no tengan su acta de mayoría, ¿no? Hasta que ya la tengan y ya digan, aquí estamos ya, y se logra ya la otra parte. Luego el Poder Judicial continúa queriendo ahorcar, queriendo provocar crisis política en el país, llevarla a los foros internacionales, presionar desde distintas perspectivas. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál sería el otro momento del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo? Grandes mayorías, la decisión del pueblo de México es hacer las reformas. Entonces, los políticos internacionales saben que cuando un país tiene un gobierno legalmente electo con mayorías, no pueden hacer nada, no pueden intentar golpes de Estado, no pueden delegitimar esta gran mayoría. Es algo equivalente a lo que quieren hacer con Maduro en Venezuela, que hay un gobierno que ganó y que tiene mayoría y todo, y que ahí la oposición luego se alía con Estados Unidos, etcétera, hace guerra sucia. Y acá con nosotros es diferente, porque fue una victoria tan clara de Morena y los partidos de Juntos Haremos Historia, PRD y PT, que es incuestionable. Esta victoria es incuestionable. Ahora, ¿qué quieren hacer estos poderes fácticos que en la vía de los hechos pues quieren empoderarse? Esta es una situación de empoderamiento en donde ellos quieren doblegar a una gran mayoría del pueblo, decir, oye, ¿sabes qué? Vas a hacer mis caprichos y me vas a dejar esta cuota de poder, pero no puede cejarse en esa reforma, no puede abandonarse, no puede negociarse a lo que ellos quieran, porque sería dar marcha atrás a lo que el pueblo ya se dio. Yo no pienso que encuentren eco a nivel internacional. Quizá la OEA, porque la OEA es una organización golpista y esta apoya siempre las causas dictatoriales. Entonces, puede emitir algún pronunciamiento, pero no es vinculante, Toño. O sea, no hay ningún poder externo que nos venga a decir cómo gobernarnos y cómo reformar nuestras instituciones. No hay un recurso legal internacional para que puedan obligarnos a dejar sin efecto esta reforma. O sea, es decir, esto ya es, digamos, es inevitable. Ahora, ¿qué va a pasar? Como ya les dije, si estos señores siguen en paro más tiempo, 30 días, el presidente tiene mucha paciencia, pues se corren el riesgo de que se emita un decreto, un bando legislativo, pues donde de plano, no voy a decir que desaparezca el poder, ¿no? Pero va a destituir o iniciar juicio político contra la presidenta de la Corte, contra algunos ministros, no contra todos, y que también acuérdense que esto es de mayorías. Si el Poder Judicial tiene mayorías de ministros, por ejemplo, y de quienes dirigen el Consejo de la Judicatura, que algunos que traicionaron a López Obrador, a pesar de que los propuso, pero tendría más o menos 5 votos de 11. Si se van y hay quórum, puede el Poder Judicial sesionar con los que efectivamente estén. Los tribunales colegiados, por ejemplo, se integra de 3 magistrados cada uno, pues pueden sesionar con 2, y los jueces de distrito, pues esos sí son 1, pues si no funcionan, pues dejan de funcionar, pero los órganos colegiados pueden funcionar con quórum. Ahí podría estar Línea Batres, Yasmín Esquivel, y los otros 3 que propuso el presidente, pero estos se han aliado con la derecha, ¿no? Entonces, a ver, Toño, no hay recurso legal
que pueda obligar al gobierno de México a actuar como lo quiere el Poder Judicial. Entonces, no va a pasar nada, ¿no? Va a ser una presión política, una grilla que todas las instituciones mexicanas y el pueblo de México puede fácilmente ignorar. Esa sería mi respuesta. Perfecto. Maestro Rodolfo, ¿cómo la ves tú? Sí, pues miren, yo a lo mejor tengo una visión un poquito diferente de lo que mencionabas hace rato del escenario catastrófico. Yo creo que el escenario más peor, por decirlo así, sería que se atreviera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a echar abajo la mayoría calificada, porque ya dijimos que por encima de ese del Tribunal Electoral no está ni siquiera la Suprema Corte. Podrían atreverse. Y voy a hacer un paréntesis para decir que no es que yo lo desee así, lo que pasa es que yo creo que sí tenemos que hablar de los escenarios, ¿no? Y es un escenario posible. No lo deseo, pero sí es posible. Pero tampoco sería tan malo porque recordemos cómo ha dicho la misma presidenta electa Claudia Sheinbaum, que ha mencionado, pues en realidad hasta le convendría más para no generar tanto ruido, por lo menos para lo que es la política de la Cuarta Transformación, digamos a nivel global, a nivel general, a nivel de país, de todas las decisiones más importantes del país, a lo mejor a ella hasta le convendría que no hubiese reforma. ¿Por qué? Porque en noviembre le va a tocar a ella nombrar la terna para sustituir precisamente a Javier Lainez Potisek, que se va, y él ya dijo que no participaría en la elección. Bueno, entonces, no, perdón, no es Lainez Potisek, es Luis María Aguilar, si no me equivoco, sí. Luis María Aguilar se va en noviembre. Entonces, a la presidenta Claudia Sheinbaum hasta le conviene que no haya tanto ruido y ella simplemente a partir de noviembre ya tendría por lo menos 4 ministros que serían más congruentes con la política de la Cuarta Transformación. Los vuelvo a mencionar, aunque a veces algunos, sobre todo una de ellas, Yasmín Esquivel, a veces como que se corre tantito a la derecha, ¿no? Pero por lo pronto tendría a 4 que voy a mencionarlos, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, obviamente Lenia Batres, y el que entre a sustituir a Luis María Aguilar. Serían 4 y con eso es suficiente para que no se declare inconstitucional ninguna ley que promulgue pues el Congreso de México, ¿sí? Recordemos que muchas las han echado abajo porque las declaran inconstitucionales. Ya teniendo 4 votos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no sería posible porque necesitan 8 y nada más tendrían 7. Esa es la clave. Y luego, si no me equivoco, en 2025 se tendrían que ir otros 2. En este momento sí no sé quiénes son los que tendrían que irse, pero ya desde noviembre la presidenta tendría la seguridad de que a punta de puras leyes secundarias iría rellenando esos huecos que hacen falta. Pero obviamente la reforma al Poder Judicial no está nada más pensada para las leyes que emita el Poder Judicial desde su ámbito de competencia, ¿no? La reforma está hecha para que los casos mínimos, aquellos en la que participamos nosotros como ciudadanos, cuando somos víctimas de un delito o cuando estamos en un proceso administrativo o civil, para que se aplique la justicia desde abajo. Por eso es que es tan importante. Pero si nos fuéramos nada más a los grandes proyectos, a las grandes políticas vamos a decirlo así, de la presidenta electa, pues tampoco sería el acabose que no pasara la reforma al Poder Judicial, porque tendría que irse, sería un trabajo también muy grande, ¿no? De ir desmenuzando todo lo que se puede ir modificando a través de leyes secundarias, pero yo me atrevería a decir que incluso ya debe de estarlo haciendo, ¿eh? Yo creo que desde que supo que iba a ser candidata y muy probablemente presidenta, yo creo que desde ahí ha tomado también, por ahí con su equipo de abogados, qué sucede si no se aprueba la reforma al Poder Judicial.
pues vámonos con un buen perfil, para empezar con ¿cómo se le llama esto? Un buen, ya se me olvidó cómo se llama, los tres que propone, ¿sí? Las tres propuestas, la terna, ¿sí? Vámonos con una terna donde cualquiera de los tres que quede sea excelente para la cuarta transformación, y cualquiera de los tres que quede va a detener que se hagan, que la Suprema Corte en pleno declare inconstitucional las leyes. Yo creo que sí lo está haciendo, ¿eh? Obviamente, nada más que igual como siempre, ¿no? Los estrategas no nos van a decir todas sus jugadas. Yo la mera verdad sí tengo esa confianza de que lo estén pensando en ese escenario de que no pase la reforma al Poder Judicial y estén pensando qué leyes secundarias van a ir proponiendo. Y también como ciudadanos ir también ejercitándonos en esa, pues en esa capacidad, ¿no? De no, ¿cómo se dice? De no precipitarnos, de no espantarnos con el petate del muerto. Obviamente, lo ideal sería que se aprobara esta reforma y todavía más con muchas adiciones que vamos diciendo, pues, todos los que tenemos algún espacio para hablar y para opinar. En muchos espacios hay otras propuestas que ojalá y se tomaran en cuenta también para enriquecer esta reforma, ¿no? Ya de que se está armando tanto ruido, pues por lo menos que ya vaya bien enriquecida y, como decíamos la otra vez, para evitar que los procesos se echen abajo por errores en el procedimiento, pues ir pensando de una vez en modificaciones al 23 constitucional, modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante ver ese escenario para no espantarnos, ¿no? Si no se aprobara esta reforma, ya la presidenta tiene en noviembre la posibilidad de nombrar al cuarto fantástico, vamos a decirle así, porque entre esos cuatro podrían evitar que se declaren inconstitucionales las leyes que proponga la presidenta. El presidente quiere es que se cambie la estructura de funcionamiento, se combata la corrupción en el Poder Judicial, se acabe esta discrecionalidad con la cual liberan delincuentes. O sea, la reforma es una reforma que no afecta más que a los corruptos, o sea, no afecta a las personas, no afecta a las relaciones, a las fuerzas de poder, a los empresarios, no los afecta, van a tener un poder judicial que va a resolver basado en mejores principios de justicia, de equidad, y no podemos tener una corte mercenaria o al servicio de ellos, ¿no? Del Consejo Coordinador Empresarial o de estas organizaciones patronales, con muchos años lo estuvieron haciendo, pero deberían de darse cuenta estos empresarios que estos cambios son consecuencia de la voluntad del pueblo, o sea que al elegir un nuevo presidente, al presidente tener la facultad de proponer ministros y al elegir unos nuevos legisladores democráticos y estos al tener la facultad de nombrar en el Senado a los ministros, o sea, estos cambios son irreversibles, son como dice el presidente, o sea, dice, estamos viviendo un momento estelar y ya son otros tiempos. Y estos empresarios no entienden, aun cuando se aferraran a que el Poder Judicial se quedara sin reformas, pues simplemente con los nuevos integrantes que vienen propuestos por un nuevo movimiento, la Cuarta Transformación, van a tener criterios diferentes. Entonces, la lucha de ellos es injustificada, irracional, ilógica, quieren ir en contra del reloj y de la inercia y de la dialéctica de la historia. Entonces, aquí verdaderamente es hasta absurdo, pero si ellos quieren hacer las cosas dramáticas con sus paros y eso, pues las van a hacer dramáticas, pero esto ya no tiene marcha atrás. Pues nada más redondear lo que decía hace rato el maestro Rafael Gómez de cómo estuvieron echando abajo muchas leyes. Tiene que ver con lo que mencionaba yo hace ratito de que se inventaron el argumento de la democracia deliberativa, decían que no se deliberó lo suficiente. Y luego, creo que en ese entonces ya estaba la ministra Lenia Batres, por lo menos en alguno de los casos, y les argumentaba que eso no existía en la Constitución, y ellos dijeron sí está, y nada más porque se encontraron por pura casualidad, yo creo que regresando a ver qué cosa les servía de la Constitución, que yo creo que ya ni se acuerdan bien, encontraron por ahí en el artículo 26 que decía algo así como que el Estado
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y de planeación democrática, y por eso de ahí sacaron eso de que hacía falta la democracia deliberativa. Y entonces, pues ese es el argumento que usaron para echar abajo esas leyes. Y nada más también para redondear un poquito, el ministro que renunció porque le descubrieron cuentas en el extranjero que no podía explicar, era Eduardo Medina Mora. Y gracias a eso el presidente pudo meter cuatro propuestas, y de esas 4, 2 le salieron balines, o sea, se fueron a la derecha. Y de esos 2 que se fueron a la derecha, uno de ellos es Juan Luis González Alcántara Carrancá, a él lo recordaremos porque es el que tenía el expediente de... Bueno, ahí ya tengo la duda si era él o Luis María Aguilar, pero lo que sí, Alcántara Carrancá es el que organizó la reunión de Alito Moreno con Norma Piña. Entonces ahí se ve cómo actúan 2 poderes, es decir, el legislativo, pero nada más del lado de la derecha, porque también iba a estar Santiago Krill, cómo se ponen de acuerdo con los ministros de la Suprema Corte y ni más ni menos que con la presidenta ministra de la Suprema Corte, ¿no? Bueno, y bueno, la otra que se volteó a la derecha es una ministra que se llama Margarita Ríos Farjat. A ellas 2 las propuso el presidente y las otras 2 fueron Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Ellas 2 más o menos se mantienen ahí. Y ahora con Lenia Batres hacen ese trío, nos hace falta uno, por eso es que decíamos hace rato, ya con la cuarta que propusiera Sheinbaum en noviembre, ya tendríamos el equipo de 4 para que no echen abajo por considerar inconstitucional ninguna ley secundaria. Y bueno, nada más otra cosa de la que hacen estos angelitos que decíamos hace rato, cómo cómo han demostrado que no tienen ni siquiera la calidad profesional para ocupar esos cargos, porque nos salen con argumentos como Luis María Aguilar que declaró que ya que se estaba pensando en elegir a jueces, magistrados y ministros, que también se sometieran a elección los secretarios de Estado, ¿sí? Entonces, esos son argumentos, decíamos, pueriles, o sea, de niño, ¿sí? O sea, de niño de pañal, ¿no? Entonces, ese fue uno de tus argumentos. Y otra cosa que iba a decir ya se me pasó otra cosa que iba a decir de los argumentos pueriles que sacan. Ya. El ministro Javier Lainez Potisek en una entrevista decía que él no veía que se haya actuado mal en echar abajo los procesos legislativos con el argumento de la democracia deliberativa. Y entonces decimos, claro, él no lo ve mal, por eso es que es necesario cambiarlo, porque ya perdió piso, ya no ve en su totalidad el proceso. Es decir, para él estaba bien que se estuvieran echando abajo todas las propuestas del presidente López Obrador, ¿sí? Cuando sabemos que está bien que echen abajo una, porque hubo de plano muchos vicios ocultos, pero echar abajo una tras otra, pues ya es una tendencia, ¿no? Pero para el ministro Lainez dice que no, que él no veía ningún problema en que se estuvieran echando abajo esas leyes. Él mismo argumentó por qué es necesario quitarlo, ¿sí? Bueno, esas son algunas de las declaraciones que dan estos ministros. Y ya nada más también para reforzar lo que decía hace rato el maestro Rafael Gómez, sí, efectivamente, ningún convenio que se haga con algún organismo internacional está por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, que hagan el ruido que quieran, que vayan con la Comisión Interamericana o mundial o extraterrestre, no hay ninguna ley que esté por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obviamente en México, ¿verdad? Y así cada país tiene su constitución y ninguna constitución internacional ni de otro país estará por encima de esa. Y eso que nos quede claro para no espantarnos también de que van a hacer ruido los ministros y van a ir a una gira mundial. No va a pasar nada.